Estamos comenzando, entonces, a abrir este seminario. Vamos a ver aquí los participantes, sí. Están acá conectando los espectadores de este seminario, que hoy hablaremos sobre escenarios climáticos para la fruticultura en Aconcagua. Nuestro relator es Alex Fernández, geógrafo encargado del proyecto de incorporación de nuevas especies productivas sobre la base de modelaciones climáticas en la cuenca del río Aconcagua. Es de Cirén. Vamos a esperar, mientras esperamos que se conecten las personas, porque se demora un poquito, vamos a esperar unos segundos. Por mientras voy a aprovechar de comentarles que este webinar va a ser grabado y luego se va a compartir, pero igualmente ustedes pueden realizar las preguntas a través de la barra que está abajo de su pantalla, que dice preguntas y respuestas o Q&A. Ahí ustedes pueden escribir lo que quieran preguntar al relator y nosotros al final de la jornada vamos a tomar parte de las preguntas y las vamos a responder. Y en el caso que no alcancemos, podremos enviar después por correo electrónico. Lo importante sí es que siempre lo hagan a través de esta sección para que nosotros podamos ir tomando esa información y transmitirla al final del webinar. Bueno, también les comento, nosotros como asociación hacemos hartas actividades que tienen que ver con capacitación y cursos. Próximamente, el 3 de junio, vamos a realizar un curso de producción de plantas en contenedor y manejo nutricional, que lo realiza nuestra asesora técnica en producción de plantas, María Eugenia Arevalo. Ella es especialista y este año nos va a dar este curso tan interesante. Cualquier información sobre este curso y los otros temas en los que estamos capacitando, pueden comunicarse, bueno, el correo electrónico a través del que les envié la invitación, si no lo recuerdan, y el contacto directo que es Margarita Torres en mtorres@iberosdechile. También nos pueden visitar en nuestra web y ahí pueden de todas maneras encontrar toda esta información. Ya estamos en el tiempo, así que vamos a comenzar entonces este webinar de escenarios climáticos para la fruticultura en Aconcagua. Y doy la palabra a Maritrini Lapuente, nuestra gerente general. Adelante, Maritrini. Gracias, Dani. Hola, Alex. Bueno, primero que nada, bienvenidos todos. Le agradecemos mucho a Cirén, sobre todo, que nos va a comentar esta tarde sobre este interesante proyecto que está llevando a cabo Alex Fernández y que esperamos sea de mucha utilidad para todos los presentes. Como les comentaba Daniela, nosotros posteriormente les vamos a enviar la presentación con los links que va a comentar también Alex posteriormente para que puedan acceder a toda la información adicional también a lo que es esta presentación de esta tarde. Les agradecemos mucho nuevamente y esperamos que sea de provecho esta información. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Maritini, por esa introducción. O sea, agradecerle a ustedes como asociación también la invitación para poder nosotros presentar los resultados de estos informes que vamos teniendo año a año. ¿Les comparto la pantalla? Ya, perfecto. Entonces voy a comenzar con la presentación de este estudio que tuvo... Ahí yo creo que lo pueden ver, ¿no? Ahí se ve, falta el modo presentación. Ahí está. Bueno, comentarles que este proyecto fue apoyado por FIA. FIA se hizo en conjunto con él, que nos facilitaron bastante apoyo en el desarrollo de este estudio, que más que nada, yo siempre comento, era un poco un estudio de tipo laboratorio, o sea, analizando datos, básicamente más que tanto salir en terreno. ¿Por qué? Porque buscamos despejar las dudas más o menos porque siempre se habla mucho del cambio climático, pero se dan siempre cifras y escenarios como muy globales, como muy
gruesos, por así decirlo. Entonces, nosotros con este estudio lo que pretendíamos saber es qué pasaba realmente, hacer una simulación de qué pasaría realmente en una cuenca, y en este caso seleccionamos la cuenca del río Aconcagua, entendiendo que la quinta región hace un poco como el límite o zona de contención de los climas semiáridos presentes en el norte tico o en la cuarta región en la región de Coquimbo de nuestro país. Entonces, más o menos, ese era un poco, que era previendo un poco que iba a ser la zona que, y de hecho ya lo está haciendo, presentaría los primeros indicios o problemas con las consecuencias del cambio climático. Bueno, el nombre oficial del proyecto era Incorporación de Especies Nuevas, porque eso era lo que presentíamos dentro de escenarios a 15, 30 y 45 años. ¿Ya? Este proyecto se empezó a ejecutar en el 2019 y terminó en diciembre del 2020. Bueno, esto un poco como les comentaba, o sea, todo el mundo habla del cambio climático, de las consecuencias eventualmente negativas que puede tener para la agricultura, y dentro de ese contexto nosotros enfocamos, o sea, aparte de seleccionar esta área de estudio, nos focalizamos en la fruticultura. ¿Y por qué la fruticultura? Porque entendemos que la actividad frutícola necesita mucho tiempo de trabajo para poder obtener rentabilidades con los frutos, y también mucha inversión, y lo que significa también mucha inversión. Entonces, tener incertidumbre de cómo se iban a comportar o qué especies podrían funcionar mejor dentro de la cuenca bajo estos escenarios que nosotros proyectamos, era como fundamental para dar cierto grado o dar las primeras luces más o menos de qué se podría hacer a futuro dentro de la cuenca en el ámbito frutícola. Bueno, ahí está un poco, como podemos ver, la cuenca de la Aconcagua abarca casi el 50% o un poco más de la región de Valparaíso. Entonces es dentro de la región, obviamente, una cuenca productiva importante, y yo diría también dentro del país como importante dentro del nivel frutícola. Bueno, la metodología, como les comentaba un poco, era integrar un poco esta información gruesa que existe de proyecciones climáticas, más la información que ya posee Siren, debido a sus distintos estudios y trabajos que hace constantemente. Entonces, la idea era pescar un poco el mix de esta información, y dentro de la información que nosotros tomamos como base de proyecciones climáticas, tomamos los datos del CR2 de la Universidad de Chile, el Centro de Resiliencia al Clima, que ellos tienen para Chile. Tomar estas proyecciones globales que existen, las bajan un poco a cierta escala, y nosotros el desafío que nos propusimos como Sirena era bajar un poco más el nivel de detalle de esa información. Es así como que dio una información que tenía información aproximadamente cada 5 kilómetros, o el tamaño del cubito de información, podríamos hacerlo, era de 5 kilómetros, lo logramos bajar a 30 metros, que es la imagen que ustedes ven más a la derecha, donde está delimitada la cuenca. O sea, a ese nivel de detalle pudimos llegar, o sea, después de muchos meses de trabajo, y que fue la base para poder hacer estas proyecciones de cultivos. Paralelamente, cuando nosotros comenzamos con esta iniciativa, obviamente nos interesaba conocer la opinión de los agricultores dentro de la cuenca. Alcanzamos a hacer 2 seminarios de lanzamiento, donde nosotros a los agricultores les explicábamos un poco la imagen que vemos en grueso, esto de 5 kilómetros, y les explicábamos más o menos cómo se van a comportar estas localidades. Alcanzamos a hacer esta actividad en Putaendo y San Esteban. Eso fue en el año 2019, antes de la pandemia. Entonces, le presentábamos estos escenarios a los agricultores, donde en general había un aumento sostenido más o menos de la temperatura, y una disminución de las precipitaciones los primeros 15 años, el primer periodo del 2020 al 2035, una estabilización del 2035 al 2050, y un ligero aumento de las precipitaciones, o sea, se recuperarían las precipitaciones desde el 2050 al 2065.
Entonces nosotros le preguntamos a los agricultores, bajo ese escenario, ¿qué plantarían ustedes en sus predios? Entonces, estos fueron los resultados. Algunos nos mencionaron el pistacho, que está dentro de una de las especies que se consideraron. Por ejemplo, el limón, el palto, el maqui. Me acuerdo también, mencionaron la tuna, por ahí, avellano, chirimoyo. Entonces, se disgregó un poco la especie. Nosotros tomamos esta especie y la juntamos con otras y hicimos un análisis un poco más en detalle también, poniendo un poco en foco que estas especies fueran económicamente viables para los agricultores, ¿ya? Al principio comenzamos con 20 especies, después llegamos a estas 10 que ven acá, y finalmente, de acuerdo a los datos de proyección un poco de clima que tuvimos, seleccionamos 4, ¿ya? El lúcumo, donde su principal uso es como fruta industrial y grano de alimentación. El frambueso, que también se utiliza como fruta para elaboración de bebidas y alimentos. El pistacho como fruto seco y especias, ¿cierto? En la industria agroalimentaria. Y la jojoba, que está más ligada a las industrias cosméticas y de lubricante y farmacéutica. Entonces, estas fueron las 4 especies frutales seleccionadas que nosotros decidimos analizarlas como en mayor profundidad, ¿ya? Dentro del antecedente económico, como les decía, fue como uno de los focos que nosotros le pusimos a esta especie. Entonces se hizo el cálculo, más o menos, cómo se comportarían dentro de la cuenca. Por ejemplo, para el caso de los cojos, a partir del 7º año de producción ya se estabiliza y, por ejemplo, hay unos ingresos ya constantes, podríamos decir, ya podría ser rentable a partir ya del 7º año. Están los costos de manos de obras también, que se calcularon a julio del año 2020, que obviamente esto tiene que ser constantemente actualizado, pero la participación no deberían variar, o sea, los costos para la producción en una hectárea de jojoba más o menos abarcaría el 56% de los costos, maquinaria y equipo aproximadamente el 14%, fertilizante 24% y otros 5%, ¿cierto? Entonces se hizo un cálculo del ingreso total y el resultado económico o ganancia que eventualmente podría tener los agricultores. Lo mismo se hizo para el caso del pistacho, que en este caso la producción se estabilizaría más o menos a partir del 9º año, y también obviamente se hizo el cálculo del costo de mano de obra, que sería más o menos el 39% del costo total, maquinaria y equipo 24%, fertilizante el 15%, productos fitosanitarios 20% y otros el 1,5%, ¿cierto? Y también se hizo el ejercicio. Dentro de los cultivos, creo que el pistacho era el que resultaba más rentable. También se hizo el ejercicio obviamente con el frambuesa, que a partir ya del 3er año, como que era rentable en su producción. La mano de obra era lo que más abarcaba dentro de la participación del costo total, o sea, el 82%, en maquinaria y equipo el 7%, fertilizantes el 5% y la sanidad vegetal el 6%, ¿ya? Estos me explicaban porque estos cálculos obviamente lo hicimos con un equipo interdisciplinario. Me comentaban los agrónomos que hicieron este cálculo que la gracia que tenía el frambuoso, que había en algunas especies que llamaban remontantes, que creo que pueden dar producción 2 veces al año, entonces que también eso era como un factor importante a considerar. Y finalmente el último cultivo era el lúcumo, que a partir del 5º año ya estabilizaba un poco su producción, y que los costos de mano de obra eran 26%, maquinaria de equipo 9%, fertilizantes 60%, los aspectos finos de sanidad vegetal 2% y otros el 3%. Y también resulta, creo que este es el segundo más rentable dentro de los cálculos que hicimos. Una vez que ya tenemos estos datos,
nos tocaba ver cuál sería más o menos dónde se ubicarían los mejores terrenos, por así decirlo, donde producir estos cultivos, estos frutales, de acuerdo a las proyecciones climáticas que nosotros obtuvimos. Entonces, ¿cuáles fueron las variables agroclimáticas en este caso que nosotros consideramos para poder ubicar el mapa cómo se iban a comportar? Bueno, fueron las horas de frío, suma térmica, periodo libre de helada, las temperaturas mínimas de enero y julio y las máximas de enero y julio, además de, obviamente, de la precipitación. En cuanto al suelo, se consideró la textura, el pH, la pedregosidad y la profundidad. Con estos datos, nosotros hicimos un cálculo, ¿cierto? Los ponderamos y obtuvimos una clasificación que van de 0 a 1, en donde si tenía una puntuación de 0,95 era una aptitud alta para la producción de ese cultivo. Si era entre 0,75 y 0,95 tenía una aptitud media, entre 0,50 y 0,75 una aptitud baja, entre 0,25 y 0,50 una aptitud muy baja, y menos de 25 simplemente se clasificó como sin aptitud. Entonces acá les vamos a presentar los mapas de resultados. Quiero hacer una aclaración. Les voy a mostrar el escenario actual y el del año 2050-2065 para que vean más o menos cómo se comporta. Entre medio hay dos mapas más que se los pueden consultar directamente en los documentos de resultados que les voy a mostrar en la página donde lo pueden descargar, donde hay dos textos, uno como muy más extenso, podríamos decir, donde explicamos como toda esta parte metodológica de cómo hicimos el cálculo de estas proyecciones, cómo lo bajamos de 5 kilómetros a 3 metros, y las otras variables que se consideraron. Y también están desarrollado en mucho más detalle los aspectos de cómo cultivar las especies que ya mencionamos y cómo eventualmente los costos asociados que tienen asociados. Por si acaso, o sea, les vamos a dar el link de esos dos documentos, uno que llamamos el texto completo, que tiene como toda la parte metodológica y la parte de cultivo, y otro de resumen que estamos como enfocados en el cultivo de estos frutales. Entonces, como les comentaba, la aptitud actual para la jojoba, lo verde más intenso, es la aptitud alta, el verde un poco más claro es la aptitud media, el amarillo es una aptitud baja, el naranja una aptitud muy baja, y todo lo demás que está en gris simplemente no tiene aptitud. Entonces, para el caso de la jojoba, por ejemplo, si nos fijamos, se concentra sobre todo en la zona de Hijuela, La Cruz, Quillota, San Pedro también, ¿cierto? Y si observamos hacia la zona un poco más cordillerana, podríamos decir, Panquehue, San Felipe, Curimón, Putaendo, o sea, tiene una aptitud pero más baja, ¿cierto? Una aptitud media. Si nos vamos al escenario del 2050 al 2065, o sea, vemos que en La Cruz, Hijuela, Nogales se mantiene esta aptitud alta, pero en el caso de Putaendo, por ejemplo, que está en un color verde claro, se intensifica ese color, o sea, eso significa que aumentaría su capacidad de producción, en este caso de jojoba, una aptitud más alta. En el caso del pistacho, actualmente predomina, ¿cierto?, la aptitud media, concentrándose sobre todo en la aptitud alta alrededor de entre Limache y San Pedro, ¿cierto? Pero sí presenta un cierto grado de aptitud media en alrededor de Curimón, Rinconada, San Felipe, ¿cierto? Catemu. Hay algún grado de aptitud media para este cultivo en el periodo actual. Hasta el año 2050-2065, como podemos ver, prácticamente desaparece esta aptitud, o sea, desaparece del fondo del valle, y se mantendría aparecería una aptitud media en la zona alta de Putaendo, en este caso para el pistacho. Para el caso del frambuoso, o sea, vemos que se concentra en la zona cercana al Melón, Nogales,
¿cierto? Un poco también en cercano a Olmué, y una aptitud también en el sector de Putaendo y los Andes, San Felipe, con una aptitud media. Para el caso de 2050-2065, nosotros vemos que solamente predominaría o estaría cerca en el sector de Putaendo, y en algunos sectores, la zona sur de Hijuela, se mantendría esa aptitud. O sea, también bajaría el frambueso del 2050 al 2065 de acuerdo a las condiciones climáticas. En el caso del lúcumo, se mantiene una aptitud alta, o sea, actualmente en La Calera, el Melón, Nogales, cierto, Quillota, alrededor de Quillota, y también en el otro foco importante que es San Felipe, los Andes, ¿cierto? Aunque con una aptitud media, pero existe una aptitud de producción. Para el año 2050 y el año 2065 esto aumenta un poco, aumenta la aptitud alta de este cultivo, o sea, se mantienen las zonas que antes mencionaba, y nuevamente en las zonas de Panquehue y de Putaendo volverían a aumentar o a hacerse más presentes las aptitudes altas dentro de estos territorios. Acá hicimos una gráfica de cómo iban evolucionando el total de hectáreas con aptitud alta dentro de la cuenca por especie. Entonces, si nosotros observamos el primer gráfico en la parte superior izquierda, corresponde a la jojoba, vemos que tiene un comportamiento bastante alto y lineal, y va en aumento, aunque un poco suave, pero se mantiene en aumento. No así el caso del pistacho, que como veíamos, bajaba considerablemente desde el periodo actual hasta el año 2050-2065, donde prácticamente desaparece la aptitud de cultivo. En el caso del frambueso, si bien es cierto ahora está, creo que si no me fallan los datos, cerca del 84.000 parece hectáreas con aptitud de producir frambuesa actualmente, baja hasta prácticamente los 18.000 hectáreas. O sea, aunque es un poco más escalonada la baja del frambuesa si lo comparamos con el pistacho, que es un poco desde el periodo 2035-2050 hasta el 2050-2065, como que es donde produce su mayor baja de aptitud con posibilidad productiva de pistacho dentro de la cuenca. Y finalmente, en el caso del lúcumo, vemos que tiene un comportamiento más o menos similar a la jojoba. Entonces, obviamente, estas serían las dos especies, la jojoba y el lúcumo, las que se podrían cultivar actualmente y podrían tener una cierta estabilidad, incluso un aumento de su aptitud productiva dentro de la cuenca. Aunque, como siempre he mencionado, el caso del frambuesa, por ejemplo, era interesante el caso de Putaendo, que si bien es cierto la aptitud alta para producir, frambuesa desaparecía casi del valle central de la cuenca, sí aparecía después en el último tramo de tiempo calculado en las zonas altas de Putaendo, porque aparecía esa aptitud alta para la producción. Bueno, las principales conclusiones eran un poco lo que les comentaba ahora. O sea, se pueden clasificar en dos grupos, ¿cierto? Las especies que tienen una aptitud productiva actual alta, pero que son interrumpidas después del avance del tiempo, ¿cierto? Sobre todo aproximándonos a los años 2050-2065. Y otro grupo que este grupo de la jojoba y el lúcumo, que se mantendrían constantes en su producción. Bueno, y aquí están un poco los datos traducidos en estos mapas y gráficos que vemos, ¿cierto? Desde el periodo actual, que fue el que calculamos hasta el año 2065, se espera que las zonas o las hectáreas aptas para el cultivo de la jojoba aumenten un 21%. Por el contrario, para el caso del pistacho, actualmente se estiman en 47.331 hectáreas las que son aptas
para el cultivo del pistacho y que en el periodo 2050-2065 bajaría a 3.176 hectáreas, o sea, lo que significa casi una disminución de un 93%. Algo no tan dramático, pero parecido pasa con el frambueso, que de las aptitudes de 161 hectáreas, 161.985 hectáreas actuales, bajaría a 80.300 el año 2065, lo que se traduce en una disminución de casi de un 50%. Y finalmente, el lúcumo, que también aumentaría casi el mismo porcentaje que la jojoba, con un 21%, pasando de 74.459 hectáreas actuales a 90.751 el año 2065. Entonces, eso era lo que les quería mostrar un poco estos resultados con esta especie, y nosotros tratando de que especies, o de que esta información fuera más fácil de procesar, por así decirlo, de digerir, creamos un visualizador de mapas, ¿ya? Con este visualizador de mapas, a ver, voy a ir a... que justo me cubre vamos a ver, la pantalla mejor. Compartir pantalla. Entonces, aquí con el visualizador de mapas, acá está. La dirección, bueno, ahí se los vamos a dejar también, se llama proyeccionesaconcagua.siren.cl. Bueno, acá están los documentos que les mencionaba, el documento extenso que les comentaba, y un poco de resumen. Hay unas microcápsulas también, ahí pueden investigar también, que hacen una breve referencia a los 4 cultivos, o sea, hacen un gran resumen de cómo se comportarían y qué pasaría con ellos y las principales características que tienen. Acá en documentos, si ustedes pinchan, bueno, están los videos, y aquí están las proyecciones climáticas, los documentos están en PDF, y además hay unas fichas resumen, o sea, de cada una de las especies que acabamos de mencionar y ver, ¿ya? Adicionalmente, que esto era lo que les quería mostrar, tenemos un visor de mapas. ¿Cuál es la gracia de este visor de mapas? Tenemos los 16 mapas, o sea, de cada una de las 4 especies para los 4 escenarios que nosotros proyectamos. En este caso, 4 mapas de la jojoba desde el periodo actual hasta el año 2020, 2035, 2035, 2050, 2050 a 2065. Entonces, la gracia que tiene esto es que cada agricultor puede ver el periodo de tiempo en que cómo se va a comportar su predio con esta especie, y cómo se realiza esta búsqueda. Por ejemplo, en el caso de la jojoba, que es el primero que está acá, nosotros pinchamos acá, dejamos que se cargue el mapa y le decimos ver mapa acá, en esta parte debajo de donde dice detalle metadatos. Le decimos ver mapa, entonces así se nos va a desplegar completamente el mapa. Entonces aquí ya aparece el mapa con la proyección 2050-2065, en este caso para el pistacho. Y aquí yo selecciono propiedades Aconcagua, porque está ingresada la propiedad de Aconcagua. Me voy a esta especie de cuadrito que hay acá, que son las tablas de atributos. Y acá, por ejemplo, yo busco puedo dejar vamos a esperar que cargue. A ver, algo falló ahí. Va, qué raro. Ahora vamos a probar con otro mapa, no sé qué.
qué pasó ahí. A ver, por ejemplo, con el lúcubo. Probemos con el lúcubo. Entonces le digo ver mapa. Espera que estas cosas carguen bien. Ya, ahí creo que está. Propiedades. Y desplegamos la tabla de atributos. Ahí está, ahí aparece. Ahí cargo. Entonces, por ejemplo, si mi propiedad está, supongamos, putendo, ¿cierto? Y acá por el rol de mi propiedad, yo lo busco, ¿cierto? Vamos a dejar que cargue. Y por ejemplo, nos vamos a ir acá. Seleccionamos, y aquí en el costado izquierdo aparece como una lupita donde tengo la mano. Hacemos clic, y ahí me lleva directamente a mi predio, ¿ya? Entonces sé que para el año 2050-2065, para el lúcumo, mi predio tendría una aptitud alta para producir lúcumo. Y si, por ejemplo, yo quiero imprimir los bordes, no sé, porque un hermano o un pariente tiene también colinda conmigo, yo bajo acá esto de aptitud y me aparece el límite del predio, y yo puedo decirlo acá en esta 3 rayitas, le puedo decir imprimir, y entonces ya me queda impreso el mapa con mi predio y cómo se comportaría en este periodo de tiempo. Entonces, con información bastante útil, sobre todo si es que uno después quiere optar a, no sé, algún tipo de financiamiento para ser un piloto, etcétera, para poder hacer las pruebas y ver cómo funcionaría el predio, porque como mencionaba en un inicio, esto fue como más que nada un trabajo de laboratorio, o sea, fue como por poner un término futbolístico, fue como el primer puntapié de este tipo de estudios. Entonces después como obviamente vienen las etapas de prueba, etcétera, hacer pilotos para ver que efectivamente estas condiciones se van a producir dentro de la cuenca. Entonces, eso sería la presentación. No sé si, Daniela, hay preguntas. Muchas gracias, Alex, muchas gracias. No sabía si habías terminado aún, si ibas a poner tu PPT de nuevo. Muchas gracias por la información, de verdad que es muy útil para nosotros, y también, bueno, la guía que nos hiciste ahí, cómo poder descargarla, también súper bien. Por ahí también nos preguntaban, ¿esto es 100% online, toda esta descarga que nos mostraste, o es a través de un programa? A ver, no entendí la pregunta. Si es 100% online para poder ver los mapas, o hay que descargar un programa de Siren. Es 100% online. O sea, esa Ya. es la gracia que tiene, solamente con un navegador web normal. O sea, que uno revisa su correo, lee la prensa, etcétera. Con ese uno ingresa a proyecciones aconcagua.siren.cl y ahí puede acceder a toda esta información. No es necesario instalar ningún software en específico. Perfecto. Perfecto. Acá hay algunas preguntas también, que dice aquí, Jaime Salvo pregunta, ¿qué oportunidad tenemos de evaluar otras especies bajo este mismo modelo? O sea, lo ideal sería obviamente evaluar muchas más especies. Ahora, la idea desde un comienzo de este proyecto fue dejar disponible, y de hecho así se va a hacer. O sea, no tengo claro si ya se hizo o no, pero sí, la intención es dejar disponibles los datos, sobre todo eh, los que mencionamos de horas frío, las temperaturas máximas mínimas de enero, febrero, eso dejarlos disponibles como en una especie de Excel que permita a los técnicos o ingenieros agrónomos que
que sepan cómo manejar esos datos justamente, hacer sus propios procesos y evaluar las especies que ellos estimen convenientes. Gracias, Alex. Yo creo que ese tema de poder dejar disponible esa información, nosotros la podríamos mandar en el fondo en el correo que les mandemos a todos los asistentes, los links, a donde está la información ya más técnica, más concreta y el detalle con el que pueden a lo mejor hacer proyecciones para otras especies, que creo que es súper interesante, sobre todo para las especies que son más icónicas de la zona, y poder ir comparando estos mismos mapas de aptitud, a poder hacerlo a lo mejor para los cítricos, los paltos y las especies que son más aptas, Claro, en el fondo, más predominantes. Exacto, más predominante en este momento, y ver cómo se van a comportar a futuro, a lo mejor en estos mismos escenarios, me encuentro que es súper interesante. Y poder a lo mejor compararlas con las especies que ustedes han en el fondo evaluado ahora, porque también está, por una parte está la parte climática, de cómo en el fondo todas estas especies se pueden adaptar mejor o peor, o la actitud que tienen, pero por otra parte también la parte económica, en el fondo, que es importante evaluar el tema de la rentabilidad que tienen todos estos cultivos. Entonces ese es un análisis que obviamente es de mucho más largo aliento y que podría a lo mejor darse en el fondo, en el contexto de esta información que tienen ustedes más detallada, que podría realizar a lo mejor un agrónomo, una persona más técnica. Claro, exactamente. Pero un poco muy buena la información. idea. Excelente. Acá ¿Usted tenemos otra más pregunta preguntas? más. Sí, hay una pregunta más también acá, de María Eugenia Arevalo, dice, además de la sugerencia de los agricultores locales, ¿qué criterios técnicos los llevaron a seleccionar estas 4 especies? Si se hizo un estudio de mercado para esta decisión. Se hizo, o sea, más que un estudio de mercado en sí, se recolectaron datos podríamos decir, datos de mercado. O sea, ahí estuvo a cargo Gonzalo Barriento, que es nuestro ingeniero agrónomo economista, y él, claro, investigó en distintas bases de datos, tanto internacionales como nacionales, de los precios de referencia de los distintos cultivos y ver que efectivamente tuvieran cierto grado de demanda, porque como dato les podemos comentar que cuando comenzamos este proyecto nosotros queremos prospectar la incorporación, por ejemplo, del argán, que tiene... ¿Argán? Argán, Ah, exactamente. mira. Que había ya unos proyectos de FIA y que había, sobre todo en la cuarta región, tratado de ver su introducción, pero finalmente nos dimos cuenta, o sea, investigando, que el argán lamentablemente todavía no está, por así decirlo, domesticado. Entonces, como muy difícil su producción todavía, no hay como... De hecho, creo que actualmente las plantaciones exitosas que existen, sobre todo creo que al sur de Francia y España, eran en base de clones, como clonación e injerto. Entonces, ya es como que complicaba un poco el asunto. Entonces, se optó justamente por ver especies que fueran rentables económicamente, que hubiera experiencia técnica de producción dentro de Chile, porque en el caso de la jojoba, si bien es cierto ahora no hay presencia de cultivos de jojoba dentro de la quinta región, sí hay en la tercera y en la cuarta. Entonces ya ahí ya habría una experiencia técnica de cómo producirlo. Entonces también esos factores se consideraron. Perfecto. Está sin audio, Dani. Disculpen, también se consideró que estas eran nuevas especies a introducir, ¿cierto? Por eso no se consideran tampoco cultivos Claro, o sea, tradicionales. en un comienzo, claro, la idea era obtener el máximo de especies nuevas. O sea, si bien es cierto, o sea, en el caso del pistacho, el lúcumo y el frambueso en el último catastro frutícola de Sirén, por ejemplo, desapareció, pero sí estaba en el catastro penúltimo, por decirlo. Creo que era el del año 2015, si mal no me acuerdo. En el 2017 ya desapareció. Bueno, seguramente ahí hay un tema con la mano de obra, obviamente, Claro, con esas claro, especies y que dónde son muy estaba demandantes. focalizado y dónde estaba localizado el del 2015, creo que era en un predio cerca de San Antonio, por ahí en el sector de San Antonio, no sé si La costa. por ahí, cercano a San Antonio, por lo que me acuerdo estaba el predio, pero ese después ya era muy chiquitito y desapareció. Entonces, era un poco la idea de la apuesta, o sea, especies que a lo mejor tuvieran una baja presencia, porque obviamente nosotros veíamos que no tenía mucho sentido hacer un estudio focalizándonos en las especies que tenían una alta presencia dentro de la cuenca, porque el objetivo era justamente
Proponer alternativas. Claro, presentar alternativas a futuro. Entonces, esa era un poco la apuesta Sí, de lo interesante era este. saber qué consideraron la parte de rentabilidad, que obviamente es lo que va a determinar si Claro, finalmente que tú pones o finalmente es lo no, que... claro. Si tú Claro, aterrizas o no con el proyecto en el campo. Un poco. claro. Ahora, claro, sería interesante analizar la especie bueno, no sé, como proyecto podría ser, analizar las especies actuales que tienen mayor presencia dentro de la, o sea, como el ejercicio del rey, la que tienen mayor presencia para ver cómo ¿Cómo se se proyectan hacia comportaría. adelante? Sí, eso es Claro, súper eso interesante También también. sería, modelo. Sería muy interesante. de hecho, cuando hicimos la presentación en Cerevi, él como que nos comentó, porque dijo, hoy sería interesante hacer Sí. ejercicio porque hay muchos agricultores dentro de la cuenca que no Es por el creen en expertise, esto. es por el Claro, expertise que ya tienen además, entonces cambiarse a una especie que no conocen siempre es un tema de una barrera de entrada, por decir algo. Es un tema claro, nuevo, desconocido, entonces, bueno, un tema que hay claro. que evaluar también. Y el Cerevi, claro, nos planteaba porque decía que hay muchos agricultores que no creen en este tema del cambio climático, creen que es algo Uf, pasajero, que es una sequía que se ha provocado un poco más de lo normal, entonces como que nos planteó esa inquietud. perfecto. No sé, Dani, si tenemos más preguntas. Sí, tenemos unas preguntas más, alcanzamos a hacer un par. Hugo Pardo pregunta, interesante sería saber la clasificación de aptitud para las especies que están ahora plantadas en el valle, que como mencionaba Maritini, y usarlo Sí, como criterio de arranque o reemplazo, que eso como tal cual. agregando, claro que sea Maritini un poco, de Claro. que Y el Ceremi también. obviamente, claro, Ahora, hay que considerar que nosotros este proyecto se lo comenzamos el 2019, el 2020 está ahí este asunto de la pandemia, y de hecho hubo muchas actividades que no alcanzamos a hacer, por ejemplo, toda esta entrega de resultados nosotros queríamos hacerla en charlas, seminarios con los agricultores, pero Presenciales, obvio. lamentablemente no lo pudimos realizar, tuvimos que hacer también una presentación vía remota. Y lo otro que se hizo fue repartir, porque en esa actividad nosotros teníamos pensado repartir estos libros, que sí imprimimos algunos, entonces le tuvimos que enviar eso por correo un poco, los resultados de este Cuesta darle la estudio. bajada, claro. Claro, pero claro, o sea, justo nos pilló en medio, justo en la mitad de la pandemia, en la mitad del desarrollo de este proyecto de la pandemia, entonces hubo muchas cosas que no pudimos hacer. Muchas gracias, Alex. Bueno, ahí también le dejamos la inquietud a lo mejor a Siren o a FIE, que financia también este tipo de proyectos, que hacen estos estudios, a lo mejor de poder hacer el análisis para Claro, o las sea, especies sí, tradicionales y poder hacer una proyección de lo que se podría arrancar sí, o definitivamente reemplazar. sería muy Sería muy interesante ver interesante. qué pasa con la especie actual y sobre todo ya teniendo los datos. Sería muy Exacto, Alex, interesante porque en ver el qué fondo pasa. entiendo que ya la mayoría, la mayor parte de la pega en el fondo de la información ya se recopiló, entonces sería como aterrizarlo a las especies en el fondo que están, que tienen más Que presencia en están la zona. presentes ahora, No claro, debiera ser mucho más difícil. Súper claro, posible, yo creo. exactamente. Pero ahí ya las Perfecto. decisiones escapan de mis manos, así que Lo hay que veremos plantearse la que aquí te arriba. Claro, más adelante. Muchas gracias, Alex. De verdad que muy completa tu información, también todos los datos que se han recopilado. Y como tú dices, está todo disponible en la web de ustedes. Nosotros igual vamos a compartir esta grabación y también vamos a compartir los links a donde pueden descargar toda esta información y tenerla disponible. ¿Ya? Cualquier pregunta, hay algunas preguntas adicionales que no vamos a alcanzar a hacer por el tiempo, pero las vamos a enviar también por correo y algunas preguntas también que son más específicas que podemos enviar al agrónomo que participó contigo también en este Del proyecto. equipo. Del sí, equipo. al equipo. Y estamos obviamente ya quedamos con un tema a levantar, que es evaluar a las especies Una inquietud, tradicionales, así que esa inquietud Claro, la podemos levantar nosotros también como AGB, podemos ver un premio, con sí, quiénes de podemos todas hacer maneras. los contactos, con Perfruits también, que está trabajando hartas cosas interesantes para la quinta región, así que algo se podrá hacer. También lo menciono porque sé que hay gente de la cuenca de la Concagua que está acá y que obviamente para ellos es súper interesante recibir este tipo de información y Exacto. continuar con este tipo de análisis. Muchas Ampliarlo un gracias. poquito más. muchas gracias a ti, Daniela y Maritrini, por esta invitación y, bueno, como dices tú, seguimos en contacto ahí para lo que necesiten.
Excelente, muchas gracias Alex y a todos los que nos acompañaron. Espero que les haya servido la información y que podamos en el fondo compartir con ustedes todo esto y que si tienen alguna duda también podamos compartir, Tani, el contacto directo de Alex para Sí. que en el fondo a través de su equipo puedan apoyarnos si necesitamos más información adicional. ¿Les parece? Excelente. Yo voy a Muchas enviar toda esa gracias. información, luego ya de pasado este seminario vamos a enviar todos los materiales y las cosas que hemos conversado, y también, como dices tú, Los contactos. nos pueden enviar las preguntas a nuestros correos también. Así que gracias a todos los Eso. asistentes, gracias a Maritrini, gracias a Alex. Gracias a ustedes. Un Nos veremos en una abrazo. próxima ocasión y los dejamos súper invitados a nuestros cursos y capacitaciones de Viveros de Chile. Nuestro próximo curso va a ser el 3 de junio, así que cualquier cosa nos pueden escribir a nuestro correo o a través de nuestra página web. Que estén muy bien, adiós. Un abrazo, hasta luego. Cuídense. Gracias, chao.